O la La presentación. presentación. Ah, ok. Bueno. Todavía no sale, ¿verdad? No dice que se esté grabando. Sí, ya dice que está grabando. ¿Ah, sí? Ah, ok. Excelente. Bueno. Entonces vamos a hacer esto. Mira aquí a ver si me deja. Y bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos visto del principio de conservación de energía, que es donde creo que están teniendo un poco de problemas. Los modos de transferencia creo que hasta ahorita quedaron bastante claros, ¿no? Conducción, convección, radiación y cuáles son las leyes que los describen a cada uno de ellos. La ley de Fourier, la ley de imprimento de Newton y la ley de Stefan Boltzmann. Ahora, estos nada más son una parte de lo que estamos viendo en general de transferencia de calor. Dijimos que había dos formas que íbamos a contemplar dos formas a la hora de hacer los balances. Una es si tomamos un volumen de control y tomamos los cambios en cualquier instante, entonces vamos a tener velocidades, la velocidad con la que cambia la cantidad de energía almacenada, la velocidad con la que está entrando, la con la que está saliendo y la que se está generando, si es el caso. ¿Ok? Entonces, este siempre va a ser igual. Esto siempre va a representar el cambio de la energía almacenada. Si consideramos un sistema en el que las propiedades sean constantes, pues vamos a sacar la densidad, el volumen y el Cp de la derivada, y nos va a quedar esto, la derivada de la temperatura con respecto del tiempo, como ya lo habíamos visto en algunos ejemplos. Y donde hay que hacer el análisis, como lo que hicieron en la primera tarea, dependiendo de cada sistema, vamos a hacer un análisis de los modos de transferencia que son pertinentes a ese sistema. Ahí es donde vamos a decir no está entrando o si está entrando energía de cierta forma y cuáles son los modos de transferencia. Lo mismo aplica para un sistema cerrado. ¿Ok? Entonces dijimos que cuando estamos trabajando en estado estable, la velocidad, no la energía almacenada, la velocidad con la que está cambiando es cero. O sea, no está cambiando. ¿Sí? No significa que no esté entrando ni saliendo lo demás. O sea, significa que el cambio de la energía almacenada es cero. ¿Ok? Y pues suponemos que las condiciones son constantes. Entonces, acuérdense que lo que nosotros medimos con esta del volumen de control es en realidad la pendiente en cualquier punto con respecto al tiempo de esta curva que nos describe el comportamiento de la temperatura en un sistema. ¿Ok? Es la pendiente, es esto, la velocidad con la que se está transfiriendo el calor aquí. Muy bien. Entonces, los primeros análisis que hicimos fueron balances volumétricos, es decir, tomamos en cuenta un volumen de control de dimensiones arbitrarias o definidas, no importa, y hicimos el mismo análisis. Tenemos el cambio en la energía almacenada, las entradas, las salidas y lo generado. Ya sabemos qué corresponde cada uno, y en este caso en específico hicimos el análisis y vimos que los únicos modos de transferencia que son importantes son la convección y la radiación, que es la forma en la que está perdiendo esta varilla de acero. Esta es una varilla de acero, no es una resistencia dentro de un tubo ni nada que ver, es una varilla conductora a la que se le está haciendo pasar una corriente, ¿ok? Y estamos tomando una sección de esa varilla, ¿ok? Entonces nos quedaba nuestra ecuación, nuestro balance de la siguiente forma, y ya si nosotros sustituíamos las expresiones correspondientes a los fenómenos, nos iba a quedar de esta forma. Digamos, es la forma base, la que describe el comportamiento térmico de nuestro sistema, ya con las debidas suposiciones. Ahora, fíjense bien, aquí se distinguen dos tipos de fenómenos, los volumétricos y los superficiales. Los volumétricos son el cambio de la energía almacenada y la energía generada, por eso están dentro de nuestro volumen de control. Los fenómenos superficiales son los que existen entre, como su nombre lo dice, las superficies. Ahora, aquí, estas superficies se refieren a la superficie
por la que se está llevando la transferencia, ¿sí? Digamos que es como el área efectiva en la que se está llevando la transferencia. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bueno, este es el balance volumétrico, ¿ok? Ahora, no es la única forma en la que podemos hacer las cosas. Podemos hacer el análisis exactamente de lo mismo, pero solamente en la superficie del volumen de control. No estamos ya tomando todos los fenómenos que ocurren, sino solamente lo que pasa en la superficie. Empezamos a partir del mismo balance, es exactamente el mismo balance, y a partir de este empezamos a discriminar y identificar los procesos pertinentes. Ahora, si nosotros estamos haciendo el balance en la superficie, como su nombre lo dice, es una superficie, no contiene volumen, o sea, no tiene volumen y no tiene masa. ¿Por qué? Porque esa es la definición de una superficie. Es como si tuvieran una hoja muy delgadita. Entonces, no se considera como si no tuviera volumen, ¿vale? Entonces, solamente vamos a tener en cuenta los fenómenos superficiales, ¿sí? Los modos de transferencia a los que está llegando, los modos de transferencia en los que está llegando la energía a la superficie y los que están saliendo. Entonces, este balance se nos reduce a entradas menos salidas. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Este es una superficie de control sobre una pared de un sólido. Un sólido que que tiene un gradiente de temperatura y está expuesto a un fluido y a algunos alrededores. Entonces, solamente vamos a hacer el análisis en la superficie. A la superficie, ¿en qué modos está entrando la energía? Como no tenemos ni un fluido ni tenemos una superficie, no tenemos ni radiación, aquí me equivoqué, ni radiación ni convección. Lo que sí tenemos es conducción. Aquí está mal esta flechita, pero esta es la que va aquí abajo. Déjenme si la puedo cambiarla de una vez. A ver si me tardo mucho. Bueno, ahorita la corrijo. Ok. Entonces, los únicos de modos de transferencia por los que esté entrando calor a nuestra superficie de control es por conducción a través del sólido, ¿cierto? Entonces, tenemos la conducción a través del sólido, que es el calor que entra aquí. Y está saliendo, podemos contemplar dos formas, convección y radiación. Podemos despreciar alguna de las dos, depende de las condiciones, pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Con lo que quiero que se queden es esto. Cuando estemos haciendo el análisis sobre las superficies, en realidad lo único que estamos tomando en cuenta son entradas y salidas, es decir, bueno, y por ende, fenómenos solamente superficiales, ¿ok? No siempre van a ser esta combinación, no siempre va a ser conducción, convección, radiación en este mismo orden y en esta expresión. Pueden ser diferentes, depende del tipo de sistema. El punto es este. Siempre van a ser entradas menos salidas. Ahora, vamos a hacer... Ay, ¿qué fue esto? Desde acá. Vamos a hacer un resumen. Se ve horrible. Es que no se ven las figuritas. No, espérenme. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver. Lo primero que vamos a hacer es establecer bien el volumen de control, es decir, vamos a definir bien los límites del sistema que vamos a analizar y establecer las superficies de control apropiadas si es el caso. Ahora, aquí no se ve, pero es el ejemplo que habíamos visto cuando contemplábamos el sistema de la batería y la resistencia, ¿se acuerdan? Que tenemos un circuito, tenemos una batería y tenemos una resistencia. Si contemplábamos las fronteras del sistema que abarcaran todo, se acordaban que era diferente que si tomábamos solamente alrededor de la resistencia. ¿Sí se acuerdan de eso? Que fue lo que vimos en el ejemplo 1.3, me parece. Bueno, Sí. entonces, no siempre va a ser lo mismo, muchachos. Entonces, tienen que primero definir en dónde van a hacer el análisis, ¿ok? ¿Por qué no se ven? A ver, déjenme ver si puedo hacerlo con la de acá. Entonces, no, es que sí necesito que vean las ecuaciones completas.
A ver, espérenme. A ver si me puedo desconectar de aquí y ahorita me vuelvo a conectar. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Muy bien. profe. Ok, no se tardó tanto. Entonces, a ver, ¿cuál estamos? Este. Ok. ¿Sigue grabando? ¿Sí va? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno. Entonces, obviamente que no va a ser lo mismo si contemplamos el sistema completo, o solamente, por ejemplo, en este caso, que era la resistencia, era la única parte en la que se estaba generando calor, ¿no? Entonces no iba a ser lo mismo el balance. Ahora, dentro de ese mismo cuerpo podemos tomar un volumen de dimensiones arbitrarias, como lo que presentan aquí, como lo que se presenta aquí, o podemos tomar un volumen cada vez más pequeño hasta que tengamos un elemento diferencial. Ahora, la diferencia de estos es que el elemento diferencial solamente nos va a representar el comportamiento en cierto punto. ¿Sí? Depende del sistema, se puede generalizar a todo el cuerpo. Y lo que tenemos al contrario con un volumen finito, pues tenemos el comportamiento del volumen en general. ¿Ok? Entonces, después de definir los límites del sistema, tenemos que establecer la base de tiempo apropiada. Si es que vamos a hacer el análisis de toda la energía transferida en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? O sea, la cantidad total, digamos, o la cantidad neta que se transfirió o se almacenó o entró o salió en un periodo definido de tiempo, o podemos hacer el análisis en cualquier instante, es decir, con las velocidades. Y tenemos que escoger, o podemos escoger, entre balance volumétrico o balance superficial. Ya vimos que la única diferencia es que en el balance superficial, de la superficie, solamente se toman en cuenta los fenómenos superficiales. ¿Ok? Entonces, tienen la que sea que hayan escogido y tienen que otra vez, si quieren siempre empezar con esta, con el balance general, y ir determinando los procesos relevantes, los que sí van a tomar en cuenta y los que no. Y al final, pues bueno, sustituir cada una de las expresiones, y entonces ya van a tener una ecuación, una expresión que describe entonces ahora sí la transferencia de todo el sistema. ¿Ok? Y ya después hay que sustituir lo que se tenga y calcular lo que se tenga que calcular. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? También nos va a subir esas diapositivas, ¿verdad, Estas profe? ya están. Nada más que sí quiero que revisen ahorita, por favor, si se ven bien las imágenes. No se ve como ahorita como recortadas o algo. Para ver qué puedo hacer ahí, ¿vale? ¿Preguntas? O ya les sigo. Profesor, el ejercicio nos diría si Ya. utilizar la superficie o el volumen. ¿O No, tendrían- no. Eso lo tienen que ir viendo ustedes. Y ahorita, Ok. igual ahorita ya que hagamos un par de ejercicios, no sé si alcancemos hoy o mañana, para que vayan dando una idea de más o menos cuándo podemos tomar qué cosas. De acuerdo. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a regresar un poquito a la ley de Fourier, perdón. Entonces, de la deducción de la ley de Fourier se define una propiedad de la materia, que es la conductividad térmica. La ley de Fourier es una ley fenomenológica, es decir, se dedujo a partir de mediciones físicas. O sea, alguien se puso a hacer experimentos y dijo, es que aquí la cantidad de calor que se transmite, que lo podemos medir, depende del área en la que se está transmitiendo, de las temperaturas y del espesor.
Pero si yo cambio de material, pues también va a cambiar. Entonces, para que esta proporcionalidad sea una igualdad, pues hay que introducir una constante de proporcionalidad. En este caso es la conductividad térmica y es la propiedad que nos describe la habilidad de la materia para transmitir la energía. ¿Ok? Entonces, todos los materiales tienen cierta conductividad. Entonces, dependiendo de los rangos en los que esté su conductividad, se pueden clasificar en aislantes, en conductores. Tenemos materiales que no... ¿Qué estoy diciendo? Nada que ver. Y eso es válido para sólidos, líquidos y gases, ¿sí? Toda la materia tiene cierta conductividad, se puede medir y depende pues, de la naturaleza del material. ¿Ok? Ok. Pues, espérenme un momento. Profe, está silenciado. Sí, estoy tomando una llamada. Espérenme tantito. Perdón. No, perdón. Ya, perdón, muchachos. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? La ley de Fourier. La conductividad. Bueno, entonces, de la ley de Fourier, nosotros sabemos, porque podemos ver, que el flujo siempre es perpendicular, o en términos más generales, es normal, o el vector es normal, a la superficie isotérmica. Eso significa que siempre vamos a tener que la velocidad es perpendicular o normal a una superficie en la que se supone que la temperatura es uniforme, o sea, es la isotérmica. Ahorita vamos a ver con un ejemplo ya bien más específico. Okay, entonces,
podemos generalizar todavía más la ley de Fourier y podemos descomponer, digamos, el vector de la velocidad de transferencia, del flujo de transferencia, en sus componentes, cada uno de sus componentes, que es básicamente lo mismo, pero en la dirección X, Y o Z, ¿sí? Para un espacio cartesiano de 3 dimensiones. Ahora, ¿todo eso qué tiene que ver? ¿Eso qué significa? Bueno. ¿Se acuerdan que les dije que es perpendicular a la superficie isotérmica? Ahora, si tenemos ay Dios, ¿qué hice? ¿Por qué no sale el mouse? Ahí está. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una pared, un pedazo de una pared de un material, y tenemos temperaturas constantes de los dos lados, ¿no? Una mayor que la otra. Acuérdense que la transferencia siempre va de la temperatura mayor a la temperatura menor, y lo importante de esto, que ya habíamos platicado, es que se va a generar un perfil de temperatura, es decir, la temperatura no va a ser uniforme en la dirección del espesor, ¿sí? La consideración que se hace es que en la superficie, que toda la superficie tiene la misma temperatura. ¿Se acuerdan que la diferencia entre constante y uniforme? Esta no es ni constante ni uniforme. El perfil es el que es constante. Imagínense que en lugar de tener una sola pieza, tienen diferentes y cada una de esas tiene una temperatura diferente. Temperaturas entre la temperatura más alta y la temperatura más baja. Cada una de esas secciones se considera que la temperatura es uniforme, es decir, en toda la superficie de cada una de esas secciones la temperatura es igual. Entonces, por eso se cumple la direccionalidad del vector de la velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad siempre es perpendicular porque se considera que la superficie de la que está saliendo, digamos, tiene una temperatura uniforme, ¿ok? Entonces, si nosotros midiéramos la temperatura, por ejemplo, de este sistema ya en estado estable, es decir, que las temperaturas 1 y 2 son constantes, eso significa que, que el flujo es constante, la temperatura no cambiaría en esos elementos, ¿sí? La temperatura, si medimos ahorita la del elemento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y si lo medimos en 3 horas, mientras esto permanezca constante, las temperaturas de cada uno de los elementos va a ser igual. No iguales entre ellas, pero constantes. ¿Ok? Bueno. Entonces. Ahora, vamos a definir otra propiedad relevante en términos de transferencia de calor. Esta propiedad es la difusividad térmica. Ahora, la difusividad térmica es la relación que existe entre la capacidad, en este caso la conductividad, la capacidad que existe en un material para conducir la energía y su capacidad para almacenarla. ¿Ok? Entonces, es lo que puede conducir entre lo que puede almacenar. Esto lo que nos está dando aquí, esto es una idea de cuánto tiempo se va a tardar un material en llegar al equilibrio. Es decir, si nosotros empezamos a una temperatura, digamos, una temperatura cuando está en equilibrio térmico con el ambiente, 25 grados, y empieza el proceso de calentamiento, es decir, tenemos una temperatura 1, temperatura 2. Va a llegar un punto en el que va a estar en el estado estable. Bueno, pues en el estado estable, ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar a ese estado estable? Va a depender de la difusividad del material. Una cosa es qué tan rápido pueda conducir el calor y otra cosa es qué tan rápido pueda responder a cambios en temperatura. Entonces, aquí, fíjense en la tabla, tenemos 4 materiales. Tenemos cobre, bronce, nitruro de silicio y vidrio. Imagínense que aquí vamos de una temperatura inicial a una temperatura final. Olvídense de la escala. Entonces, estamos empezando a enfriar algo, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos 4 materiales va a ser el que se enfríe más rápido? El que se enfríe más rápido, pues va a ser el nitruro. Ahora, acuérdense que no estamos haciendo la comparación en términos de cuánto tiempo se va a tardar en llegar al equilibrio. No significa que el nitruro de silicio sea el mejor conductor, ¿sí?
a lo que voy, cuando hacemos comparaciones entre materiales, no solamente podemos tomar en cuenta una sola propiedad, no podemos decirlo nada más en función de la conductividad, por ejemplo. Tenemos que hacer una evaluación de la relación que hay entre todas sus propiedades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué material va a reaccionar más rápido? Bueno, el nitruro de silicio va a ser el que va a llegar primero al equilibrio. Eso no hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, va a ser en este sentido. Pero, fíjense en esto. Para las mismas condiciones, es decir, si tenemos los mismos, la misma pieza de las mismas dimensiones y lo sometemos a las mismas temperaturas, la cantidad, o sea, el flujo de calor, la velocidad con la que se va a transferir en cada uno de los materiales va a depender únicamente, ahora sí, en el estado estable, de la conductividad. Entonces, habrá algunos que lleguen más rápido al equilibrio, pero la cantidad de calor que pueden transmitir algunos, pues va a ser aún así mayor. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos cuatro piezas diferentes, ¿no? Las cuatro están sometidas a las mismas temperaturas, a la misma temperatura caliente y fría, digamos, y son constantes. Entonces, lo único que va a cambiar en esto, lo único que va a cambiar es la cantidad, mejor dicho, la velocidad con la que se va a transferir el calor, ¿sí? Porque si se fijan, tenemos la misma área, tenemos el mismo espesor y tenemos el mismo delta de temperatura. Entonces, para las mismas condiciones de dimensiones y temperatura, en estado estable, y tomando en cuenta que solamente el calor se está transfiriendo en una sola dirección y además propiedades constantes, pues obviamente que aquí sí solamente va a depender de la magnitud de la conductividad. Ahora, lo que normalmente se ve no es esto, es lo siguiente. Tenemos fija una temperatura. Por ejemplo, imagínense que estamos analizando qué tan efectivo es un sartén o una placa de calentamiento para calentar algo, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno va a ser? Depende de qué tan bueno sea transfiriendo el calor. Es decir, si yo tengo una fuente de energía, sea una resistencia, sea una estufa, lo que sea, qué tan rápido y qué tan bien transfiere esa energía para que la temperatura de los dos lados de la pared sea la misma o lo más aproximada. Entonces, para este caso en el que solamente tenemos la temperatura caliente constante, digamos, y tenemos diferentes propiedades, aunque tenemos las mismas dimensiones, ahora sí, ya estando en el estado estable, la diferencia de temperaturas entre las dos paredes de un material más conductor, pues va a ser menor. ¿Por qué? Porque es más eficiente y transfiere no es más eficiente, perdón, transfiere el calor de una forma más rápida, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, ese perfil de temperatura es el que va a cambiar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con la ecuación de difusión de calor. Ahora, ahorita nos vamos a enfocar nada más en conducción, como ya me veo. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a tomar un elemento diferencial, un pedacito de volumen que esté dentro de un sólido. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a tomar en cuenta van a ser la transferencia por conducción. Entonces, si está en el centro de un sólido, de la forma que sea, solamente vamos a tener transferencia a través de ese volumen por conducción. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis con la ecuación, perdón, vamos a hacer un balance. ¿Para qué? Para poder nosotros entonces tener una distribución de la temperatura y poder evaluar los flujos o la velocidad de transferencia en cada una de las direcciones. O sea, si ustedes hacen esto lo que tiene por objetivo es poder nosotros tener una función que nos describa cómo va a cambiar la temperatura en cada punto de nuestro volumen de control o de todo el sólido en el caso de la generalización. ¿Ok? Entonces, tenemos el cambio de energía almacenada. Estamos considerando que las propiedades son constantes, entonces le estamos sacando de la derivada. Todo esto es el volumen. En lugar de tener un volumen, acá como lo estábamos manejando, en los fenómenos, es en la otra presentación, en los fenómenos volumétricos, ahora lo que vamos a hacer es, pues,
multiplicarlo por el diferencial del volumen. ¿Okay? Entonces, este es el diferencial del volumen y en la generación, este es el diferencial del volumen. Ahora, estamos tomando en estos mismos términos la diferencia o las entradas menos salidas de lo que está transfiriéndose en calor. Tenemos la entrada y la salida. Lo que sea que haya cambiado entre menos lo que entró. Perdón, lo que entró menos lo que sea que haya cambiado. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es esto. Tenemos que contemplar la diferencia de este flujo en este diferencial de distancia. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que cada expresión de velocidad en la dirección en la que sea va a cumplir esta que es la ley de Fourier básicamente, es la conductividad, es el área, en este caso es un diferencial de área porque es un elemento diferencial, y tenemos la diferencia de temperatura. Entonces sustituimos cada una de las expresiones pertinentes de las velocidades en estas y nos va a quedar todo este desmadre. Entonces hacemos álgebra, álgebra, álgebra y nos va a quedar esta expresión de aquí. Esta es la ecuación de difusión de calor para coordenadas cartesianas. O sea, esta expresión es la que nos determina, o sea, si resolvemos esta, es la que nos va a determinar la distribución de la temperatura en cada punto de nuestro volumen y, por ende, si conocemos la distribución de la temperatura, podremos calcular también podremos evaluar la velocidad en cada punto y en cada dirección. Ahora, para que no se compliquen la vida, porque pues ni modo que, o sea, no vamos a resolver esta, jamás, nunca, lo que se hace es hacer suposiciones. Las suposiciones que ya habíamos hecho hasta ahorita, ya se las saben, material isotrópico. Es decir, que las propiedades no cambian en todo el volumen, son iguales en todas direcciones y en la misma magnitud. Estamos hablando de un material isotrópico. Y son constantes, es decir, no están cambiando ni con el tiempo ni con la temperatura. Entonces, si son constantes, podemos sacar la conductividad de la derivada y dividimos todo entre la conductividad. Esto, ¿se acuerdan que ya lo definimos? Sería igual a la inverso de la difusividad. ¿Ok? Y tenemos el término de generación. Ahora, podemos ir haciendo reducciones, podemos ir haciendo simplificaciones. Si, por ejemplo, estamos trabajando o queremos hacer el análisis en estado estable, es decir, la temperatura en cada punto ya no va a cambiar con respecto al tiempo, entonces tenemos un término menos. Y si además no tenemos generación, entonces eliminamos el término de generación. Ahora, tenemos dos formas de expresar las mismas. Esto que está aquí representa la distribución de la temperatura en las tres dimensiones, solamente debido a la conductividad. Y también lo podemos expresar de esta forma. ¿Ok? Entonces, esto es en tres dimensiones. Si nada más estamos contemplando en dos, pues serán dos. Y la que más vamos a usar, o la que vamos a analizar ahorita, o en estos días, va a ser esta, que es la que nos describe la conducción de calor en un sólido de un material isotrópico de propiedades constantes en estado estacionario y sin generación. Entonces, esta es la que tendremos que resolver para obtener un perfil de temperatura y poder escribir una expresión para evaluar la velocidad de transferencia. Ahora, este mismo análisis que hicimos acá en el elemento diferencial en coordenadas cartesianas, se puede hacer lo mismo para coordenadas cilíndricas y para coordenadas polares. Sí, están horribles, parece que están muy complicadas, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque se pueden hacer exactamente las mismas consideraciones. Se puede contemplar que sea en estado estacionario o sin generación o solamente en una dirección, como es mucho el caso, y eso se va a reducir todavía más. Entonces, las expresiones que tendremos que resolver o que tendremos que reducir, pues van a ser mucho más sencillas. Ahora, en resumen, y para ahorrarles todo el álgebra, estos son los resultados. Si tenemos una pared plana en la que solamente tenemos conducción, estado estacionario, la transferencia es solamente en una dirección y no tenemos generación, pues nos va a quedar esta que ya vimos, esta que es lo mismo que esta, ¿sí? Entonces,
Tenemos la ecuación de calor, que es la que nos va a quedar reducida. Después tendremos que resolverla y con los límites adecuados, eso ya lo veremos después, vamos a tener la distribución de calor y cuando tenemos la distribución de calor podemos además calcular o obtener una expresión para el flujo y para la velocidad, ¿sí? Y esto de las resistencias lo vamos a ver mañana. Okay. ¿Preguntas hasta ahorita? Profe, ¿lo vamos a ver con ejemplos numéricos Sí, sí, mañana vamos a ver un par de ejemplos de esto. o solamente es deducción? No, mañana lo vamos. No, la deducción no la vimos. O sea, podremos ver la solución de estas en diferentes casos. No lo vamos a ver. Vamos a usar nada más estas y mañana vamos a ver los ejemplos porque además vamos a empezar a usar esto, pero en forma de resistencias. ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Ok, bueno, nada más como nota, esto también ya está ya tiene la presentación aquí en Teams. Cuando tienen diferentes sistemas y, por ejemplo, cuando solamente estamos tomando los fenómenos superficiales, ¿qué área es la que tienen que sustituir en sus fórmulas? Bueno, es una cuestión muy interesante. Es dependiendo básicamente de las proporciones y las dimensiones de su sistema. Si tienen un prisma, en este caso rectangular, dígase, no sé, imagínense, a ver, una pieza que se parezca a esto. No sé, se me figura, puede ser un disco duro o una tarjeta de memoria que se pueda aproximar con esa geometría. Entonces, dependiendo de las dimensiones, si las dimensiones son considerables, si no es muy delgadita, si no es muy ancha, pues tiene que contemplar el área total, ¿no? O sea, toda el área en la que está expuesta. Obviamente que aquí estoy suponiendo que casi que está flotando en el vacío, porque estoy contemplando que no está en contacto ninguna de las superficies con nada más. Entonces estamos tomando 2 veces esta área, 2 veces esta área y 2 veces esta área. Eso hay que restarle o modificarle dependiendo de cada caso. Ahora, si tienen, por ejemplo, una pieza rectangular muy delgada, el área de transferencia, la más significativa, va a ser pues el área de las caras, ¿no? Entonces, el volumen siempre va a ser el volumen. Ese nunca va a cambiar. Pero a la hora de tomar en cuenta los fenómenos superficiales, podemos hacer ajustes por el área. Por ejemplo, en este caso, podemos despreciar la transferencia por convección y por radiación en los bordes de aquí de esta plaquita. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el espesor es muy bajo. ¿Ok? O tampoco que solamente haya transferencia a través de esta dirección. Si tienen un filamento un poco más delgado, pues lo mismo. Tendremos solamente 4 caras, podemos despreciar las otras 2. Dependiendo de la configuración y de lo que les diga el problema, es qué consideraciones podemos hacer. Ahora, con cuerpos cilíndricos es lo mismo. Si tienen un cilindro como el que teníamos de resistencia, lo más probable es que tengan que considerar todo el área. Si tienen filamentos o cilindros muy largos o de diámetro muy pequeño, lo único que tendrán que considerar es el área, que es como, digamos, la envolvente, ¿sí? Y para discos, pues el área más importante de transferencia va a ser las caras. Podemos hasta cierto punto despreciar los bordes. Entonces, eso es para que lo tengan en consideración. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Bueno. Tienen tarea para el viernes. Es en equipo. Son poquitos problemas. Profe, ¿y para